Muchas gracias, Ana. Comenzaré agradeciendo la invitación a participar en este congreso y especialmente a Ana, que fue la que contactó para que pudiera estar aquí compartiendo estos días con vosotros. Emili me lo ha puesto bastante fácil porque pues un poco la situación que ha explicado para el área catalana y para el área valenciana pues es la que tenemos también en parte del área aragonesa. Tuve la suerte de poder contar con un libro publicado por Agustín Ubieto, que es un historiador de la Universidad de Zaragoza, jubilado ya, un libro publicado en 2016 y que titula Caminos peregrinos de Aragón. Y justamente para enmarcar mi exposición, pues quiero hacer unas consideraciones previas. Ubieto indica que habla de caminos peregrinos en Aragón porque realmente los peregrinos no iban solo a Santiago de Compostela, sino que tenían también otros destinos. Y, por lo tanto, esa prevención a la hora de hablar del Camino de Santiago en Aragón hay que tenerla. Indica Ubieto que otro peligro que él detecta en nuestra región, y que lo acaba de comentar también Emilia ahora al final de su intervención, es que han aparecido más rutas de las que realmente existieron, echando mano de ese tirón turístico y por cuántos lugares se ha marcado el Camino de Santiago con la Vieira y la Flechita, ¿no? Y por allí, pues en realidad no hubo ningún camino por el que pasaran peregrinos, o al menos no está atestiguado. Por eso Ubieto insiste en que para identificar las rutas necesitamos testimonios reales, documentales, y después las huellas que esos peregrinos o que el movimiento peregrino, si puedo utilizar esa terminología, dejó en Aragón. Hay que tener presente también el destino de los peregrinos, y eso también se constata en la documentación. ¿Cuántos documentos hablan de que esos peregrinos iban a Santiago? Y por la documentación que ha manejado Ubieto, en el caso de Aragón, pues sería un 56%, es la cifra que él indica. Pero el resto, pues precisamente no iban a Santiago, sino que tenían otros destinos, como podían ser Roma, podía ser Zaragoza, Montserrat y algún otro menos ansiado, ¿no? O deseado. Pero, en definitiva, no todos iban directamente a Santiago. Hay que tener también en cuenta los factores que ampararon esa peregrinación a Santiago, el amparo de la corona, de los reyes de Aragón, el amparo de la Iglesia y también el pueblo. Pero junto a esos tres factores hay otro elemento fundamental para Ubieto, que es el de la propaganda, es decir, todas esas huellas que van apareciendo a lo largo de esos caminos, de esas rutas, y que precisamente son las que nos permiten certificar que esa vía sí que fue utilizada por peregrinos con destino a Santiago o con destino a otros lugares. En estos caminos, pues, nos encontramos con monasterios donde hay diversas advocaciones a santos que tuvieron que ver con Santiago o no, que fueron milagrosos, también alguna vocación a la Virgen. Pero en el caso de Aragón, naturalmente el descubrimiento del sepulcro de Santiago en el siglo IX, pero hay otra circunstancia que pues nos hace especiales, y es que tenemos a la Virgen del Pilar. Claro, la Virgen del Pilar se apareció a Santiago en un momento de debilidad, de flaqueza, ¿no?, junto al río Ebro, y en carne mortal, como dice el himno que se le canta a la Virgen, pues vino en carne mortal, se le apareció a Santiago y lo animó a que siguiera con la evangelización.
Desde luego, ese factor tuvo que ser también importantísimo, en el caso de Aragón, a la hora de poder fomentar las peregrinaciones a Zaragoza en concreto, y de ahí pues saltar hacia Santiago. Ya tenemos estos dos elementos fundamentales, y a esos dos elementos tenemos que añadir la labor importantísima que hicieron los monasterios, sobre todo los benedictinos, que además estaban interconectados entre sí, y junto a eso la proliferación de iglesias, de ermitas y de oratorios, no solo dedicados a Santiago, sino también a otros santos milagrosos, ¿no? Y pues tienen bastante importancia en estas rutas ermitas dedicadas a San Cristóbal o a San Martín, ¿no? Que estaban santos más relacionados con los caminantes. Con todos estos elementos, lo que nos encontramos en Aragón es con un entramado complejo de itinerarios, y estos sí, documentados y, por lo tanto, podemos decir que certificados. Aquí he puesto algunos de esos caminos, de esas vías, las que entran por la parte este de la región, pero Ubieto identifica otros que nacen del interior de Aragón para seguir hacia Santiago de Compostela. El camino francés, que ya hemos mencionado, es muy cortito en Aragón, porque entra por Somport para llegar a Puente la Reina de Jaca, que digamos que es el punto aragonés donde finaliza, para seguir después hacia Navarra. Identifica también Ubieto el camino rotense, que entraría en Aragón por la Ribagorza y que tiene un punto clave, que es la Catedral de Roda de Isávena. Cierto es que la Catedral de Roda de Isávena llega hasta mediados del siglo XII, porque después pasa ya a la diócesis a Lérida, pero quedaría como un punto importante para la visita. Después tenemos el Camino de San Jaime o Camino catalán, que tiene su origen en Montserrat y que al llegar a Lérida o a Lleida se bifurca en dos vías, una que va hacia Tamarite de Litera y otra que entra por Fraga. Este es el camino en el que me centraré en mi exposición. El que llama Ubieto Camino Calatravo, que entraría, llegaría desde Tortosa y pasaría por Alcañiz, Daroca y Calatayud hacia Soria. El Camino del Ebro, también desde Tortosa, que seguiría el curso del río Ebro hasta Zaragoza. El Camino de Vinaroz, que entraría por la comarca del Matarraña, en la provincia de Teruel, y que enlazaría con el Camino Calatravo. Y después el Camino de Jaime I, que partiría de Valencia, entraría en Aragón por Sarrión, en la provincia de Teruel, llegaría a Teruel y desde allí subiría hasta Zaragoza. Estas serían las vías más importantes, ya digo, entrando por el este de la comunidad autónoma. Hemos hablado de huellas. Bueno, pues vamos a las huellas toponímicas. Y aquí he hecho como Emili, intentar encontrar qué toponimia puede tener que ver con el Camino de Santiago en Aragón. Es muy poca la toponimia urbana que he podido encontrar en las lecturas que he realizado. Tenemos en Canfranc el Puente de los Peregrinos, en Barbastro y en Biel, Biel es un pueblo de la provincia de Huesca, la Caseta del Peregrino, en Biota también en Huesca el Camino del Peregrino y Corral de Peregrinos. Ya en Valdealgorfa, que está en la provincia de Teruel, en el Bajo Aragón, teníamos el Portal del Peregrino, porque hay constancia documental de su existencia, pero ha desaparecido. Y después tenemos multitud de calles dedicadas a Santiago, ahí he puesto algunas localidades, también oratorios. Ermitas creo que no son oratorios dentro de las localidades. Algún cerro que tiene el nombre de Santiago, tenemos en Agüero, en Riglos, Pertusa y Fraga, todos en la provincia de Huesca. Y lo que constato es que ese eco compostelano en la toponimia mayor de Aragón es muy escaso. Hay topónimos peregrinos, lo digo así, relacionados con el Camino de Santiago. Bueno, pues tenemos no sé qué día fue, Ana, que nos hicieron la entrevista en la radio, y dije, solamente hay dos. Bueno, voy a mencionar alguno más. Pero bueno, los que mencioné aquel día
eran estos. Uno es San Pelegrín, que es una pedanía de Alquézar, que es un pueblo de Huesca al lado de Barbastro, y pues sí conecta con San Peregrino de Auxerre, un santo del siglo III, y este San Pelegrín se documenta ya en 1191. ¿Cabe la posibilidad de que tenga que ver con el Camino de Santiago? Bueno, pues cabe la posibilidad si tenemos en cuenta que por allí pasaba un enlace, un camino subsidiario que unía el camino rotense con el camino de Salas, que es una de las vías del camino catalán. Pero es una suposición, ¿eh? No sabemos si realmente la motivación que llevó a dar el nombre a la población del santo es esa o no. Otro topónimo que también se ha utilizado como huella en los nombres del lugar relacionado con el Camino de Santiago es Palagriñó. Palagriñó es la forma catalana, es el nombre del pueblo en el catalán local, Palagriñó, castellanizado Pelegriñón. Es una pedanía de Alcampell, en la provincia de Huesca, y aquí se han propuesto dos etimologías. Una, la de Corominas, que tiene que ver con pelagriñó, pelar greñas, y la explicación que dice es que el agricultor se las ve y se las desea para poder cultivar unas tierras tan áridas que no consigue que produzcan nada y entonces se tira de los cabellos. Y otra opción es la de Cortés Valenciano, que lo relaciona con el antropónimo romano peregrinus y un derivado peregrinione. Las formas orales, ya he dicho, en el catalán local, palagriñó, también pelagriñó, seguimos dentro del catalán, y en castellano, pelegriñón. ¿Y qué nos dice la documentación? Pues ahí he puesto las formas que he conseguido encontrar. Se menciona como la primera en un documento de 1091-1092, pero ese documento no hay forma de encontrarlo por ninguna parte, y no sé si quienes lo mencionan se lo inventaron o no, pero bueno, y tampoco sé exactamente qué decía ese documento. Con lo cual, las primeras que tenemos son esas: Pelagriñón en 1226, Pelagrinoni en 1234, Palagriñono ya en el siglo XIV, Palagriñón en 1495, Palagriñón en 1543 y hasta 1644 no aparece Pelegriñón, que no quiere decir que haya alguno antes. Pero sí que da una idea de que la forma primigenia de ese Pelegriñón no es justamente Pelegriñón, sino que tiene que ver con la forma oral que tenemos, ¿no? Palagriñó o Pelagriñó. Y que, por lo tanto, pues no sé hasta qué punto se puede mantener la propuesta de un origen antroponímico, pero vamos, la de Corominas tampoco me parece excesivamente justificada, ¿no? Con lo cual, pues bueno, ahí habría que indagar un poco más para darle una solución definitiva. Otros topónimos peregrinos, bueno, pues Canfranc, en la Jacetania, Campus Francus, Campo Franco en la documentación, también Canfrancus. Algunos dicen que efectivamente está relacionado con los peregrinos y con los viajeros que entraban desde Francia. En ese camino francés, cuando se entra por Somport, pues la primera localidad que encontramos es Canfranc. Pero también otros indican que se refería simplemente al hecho de ser un terreno franco, que estaba exento de pagos fiscales. Tenemos algún hospital también, Hospital de Tella, en el Sobrarbe, y el Hospital de Benasque o Hospital de Benás en el aragonés de Benasque, de latín hospitale. También aducen que está referido a Hospital de Peregrinos, pero eso en el caso de Tella sería posible. No lo veo tan factible en el caso del Hospital de Benasque, sobre todo por la ubicación de ese hospital, ¿no? De ese lugar. Está en el extremo del valle y aunque sí que cruzaban los pastores de un valle a otro, pero no creo que hubiera mucha afluencia de peregrinos por allí. Por lo tanto, sería simplemente en ese caso un tipo de albergue o algún tipo de refugio, ¿no? Y después tenemos el Hospitalet o Hospitalet d'Espluguiello en el Sobrarbe, y aquí sí que podría tener que ver con los peregrinos, pues pasa una ruta secundaria que va desde Voltaña, dentro del camino rotense, hasta Barbastro, dentro de un ramal del camino catalán. Pues bien, estos serían los topónimos que he conseguido encontrar con
con cierto eco de compostelano, ¿no? Del camino de Santiago, pero bueno, tampoco lo puedo asegurar 100%. Como he dicho, me voy a centrar en el camino catalán en Aragón y pues voy a comentar algún topónimo de los que podemos encontrar en este camino catalán, que ya no tiene nada que ver con con ese eco compostelano al que hacía referencia anteriormente. El camino catalán, en el que se han detectado 3 tramos: el llamado Camino de Salas, que nos lleva a Nuestra Señora de Salas, que es una iglesia, una ermita que está en las afueras de Huesca, de la capital. Se documenta su existencia desde finales del siglo XI y principios del siglo XII, y pues ese camino pues entraba por Lleida, Tamarite de Litera hacia Monzón, y desde allí 2 vías, una hacia Barbastro y Casbas, donde también hay un monasterio, y otra por la vía de Berbegal y Pertusa. El camino de San Jaime, propiamente dicho, documentado ya desde la segunda mitad del siglo XII, entra también por Lleida y este va hacia Zaragoza, a través de Fraga y Bujaraloz. Y, aunque no llegó a tener la importancia del camino francés, obviamente, sí que rivalizó en cierta manera con el camino francés, porque todos los peregrinos que llegaban desde Cataluña, desde Montserrat, entraban por aquí. Y entre el camino de Salas y el camino de San Jaime encontramos otra vía que se ha llamado el camino de Monegros, que es alternativa a la anterior, también de finales del siglo XII, y que esta vía está ligada al monasterio de Sigena, que data de la construcción de 1188. Y efectivamente, desde Lleida se va hasta Sigena, y ya desde Sigena hasta Zaragoza, pasando por Sariñena y Leciñena. Bueno, no se ven los colores muy bien, pero el que está más situado al norte, que está en color rojo, con Nuestra Señora de Salas como punto de referencia intermedio, y con esas 2 vías secundarias que van desde Monzón hasta Nuestra Señora de Salas por esos 2 tramos. El camino azul sería el de Monegros, y el camino verde, situado más al sur, es el que va directamente de Lleida a Zaragoza, y es el camino de San Jaime. Y como veis, el azul, el de Monegros, con el monasterio de Sigena en ese punto, y todos pues como con destino el Pilar. Sí, cierto es que el camino de Salas tiene otro ramal que va directamente a conectar ya con el camino francés. Bien, me voy a ocupar de algunos topónimos, como he dicho. No me voy a detener en Salas, era por la cuestión de que está el monasterio de Nuestra Señora, o la iglesia de Nuestra Señora de Salas, pero no me voy a detener en ese, pero sí en el topónimo La Llitera. En castellano, La Litera. La Llitera, antes he mencionado Tamarit de Llitera, hablaré también de Tamarit después. Es el nombre de una comarca, pero que sí que es, digamos, el apellido que llevan 2 localidades de esa comarca, que son San Esteban de Llitera, o Santisteba de Llitera, y Tamarit de Llitera. Bien, ¿qué explicaciones se han dado para la Llitera? Corominas dice que es el fitónimo lleitera, dialectalmente la lleiterola, que es el lechetrezno. Y, pues bueno, todas estas formas tendrían como base etimológica el sustantivo lleit, que es la forma de decir leche en el catalán ribagorzano. Por lo tanto, no sé si conocéis la planta, el lechetrezno, se parte y sale como un líquido blanquecino y además pegajoso. Pues esa sería la motivación. Y hay otra explicación que derivaría el término o lo relacionaría con llit, con lectu, más el sufijo era ariam, lectaria, un hipotético lectaria, aludiendo a que es la zona llana de esa comarca, al pie de la línea montañosa conocida con el nombre de Les Cheses.
y es una línea montañosa que se extiende desde el río Cinca hasta el Noguera Ribagorzana. Si vemos... no. Pues no. Anda. Tenía aquí dos mapas, pero se me han ido. Bueno, es igual. Si vemos el mapa de la litera, a lo mejor he abierto otro documento que no era el que... una versión diferente. Bueno, si vemos el mapa de la litera, vemos cómo hay una zona norte montañosa y una zona sur que es completamente llana, que es la zona de norte es la de secano y la zona sur es la de riego, y es la que pues bueno, motivaría un poco esa idea de la llanura frente a la zona montañosa y no tanto esas plantas que, en definitiva, yo soy de allí y no son tan abundantes como suponía Corominas. Bueno, Tamarit de Llitera, que es uno de los que llevan el apellido, y en fin, también aquí tenemos dos explicaciones, una que lo hace proceder del latín tamarique, que es el nombre del tamarisco. En esta solución coinciden prácticamente todos los que, entre ellos Emilio Nieto, y también creo que, no sé si Jairo lo incluías también en tu libro, pero bueno, es la etimología que se da generalmente. Corominas decía que es un singular analógico extraído de la forma mozárabe tamarit, quizá no sea necesario recurrir al mozarabismo, y sí que es cierto que la pronunciación medieval propia de tamarit nos podría llevar a la creación de un singular analógico tamarit. Claro, habría que suponer una fase previa a la formación del tamariu, que sería la solución propia del catalán, y que no es la que tenemos justamente en el topónimo, donde se habría quedado fosilizada una forma previa. Pero el mismo Corominas modifica su propuesta y después, en el onomásticon Catalonie, habla de un vulgar tamarictum, como bosquecillo de tamariscos. El sufijo colectivo tum aplicado al radical directamente, tamaric. No sé si eso, los latinistas sabrán si eso es muy posible, pero en fin, parece que convence más la primera de las explicaciones. En el camino de Monegros se da la circunstancia de que encontramos unos cuantos topónimos que están formados a partir de antropónimos romanos con el sufijo anus, con ese cambio a e, supuestamente por imela árabe, que es lo que pues vamos repitiendo todos. Sí, porque es lo que he visto, ¿no? Y yo lo vuelvo a repetir. Bueno, haciendo referencia a antiguas haciendas romanas, y sí que parece que por allí pasaría alguna vía romana que favorecería, ¿no?, que existieran esas haciendas. Es el caso de Sariñena, que tendría que ver con Sarinus o Sarinius, o incluso Sarenus. Bien, Ontiñena, con Antoniana, de Antonius. Aquí tendríamos el Ontiñén valencià. Leciñena, de Liquinius. Presiñena, parece que de un priscinus, ¿no?, de una formación prisciniana. Y en el caso de Sigena también se ha propuesto la misma explicación, que podría ser un derivado de sexio o de sexius. Todos son, ya digo, antropónimos registrados, antropónimos romanos. Y en el caso de Sena es donde, en fin, a mí me hace dudar si realmente es un derivado de senius, de ese antropónimo. Desde luego aquí sufijo no hay. Y, pues bien, es verdad que se pone también, como todos los demás, en origen antroponímico, pero habría que ver si realmente es así. Bueno, antes le he preguntado a Pachi por Alcubierre, una forma también controvertida, porque Corominas la relaciona con Alcover, que es un topónimo catalán, ve un origen prerromano por la terminación IR-R, con el sentido de quemar, un constituyente inicial elco-erco, pero no sabemos muy bien qué significado tiene eso. Caro Baroja, pues ve ahí la terminación berri, nuevo, o R, quemado,
pero después para la parte inicial habla del romance Alcuba y que por lo tanto sería un híbrido. Alcuba sería de Cuba, y lo emparenta también con Alcover. Y dice, Caro Baroja, dice, habría que buscar origen árabe aquí y no tanto ni vasco ni prerromano. Bueno, pues llega Corriente en esta última publicación que ha aparecido en 2022, este año, y dice Alcover, pues del andalusí, Alcubay, la pequeña tumba, bien, pero no dice que Alcubierre tenga que ver con Alcover. ¿Qué nos dice la documentación medieval? Pues, por suerte, he podido encontrar esas dos formas, Alcoerre y Alcoer, que parece que nos ligan más a Alcover, a la forma catalana. Ha desaparecido la bilabial, y antes comentábamos con Pachi, ¿no?, si esto podría ser, pues, efectivamente, la forma primigenia, la de Alcoer, Alcoerre, y que después hubiese, pues, una consonante para evitar el hiato, ¿no? Entonces, en fin, también es un topónimo que queda ahí para estudiar y ver qué soluciones se le pueden dar. ¿Cómo voy de tiempo, Ana? Justito. Bueno, pues entonces, en el camino de San Jaime, en el caso de Pastriz, pues aquí tendríamos un derivado de pastore, con ese sufijo iquio, itiu, con el sentido del lugar propicio para el pastoreo, una fase previa pastoriz, ¿no? Y después, en el caso de la alfranca, que en muchos lugares se da como topónimo árabe, y en realidad no lo es. En un documento de 1123 se dice claramente a término de franca, sin artículo de ningún tipo. Por lo tanto, está claro que es el adjetivo franca, sustantivado, con ese sentido de tierra exenta de pago en concepto de arriendo. No tiene nada que ver con ningún arabismo. Pero a veces es muy habitual, ¿no? Tenemos también en Aragón al Campell, al Torricón, que se han dado también como términos árabes y no lo son, no tiene nada que ver con el árabe. Precisamente hablando de árabes, en el camino, en todas estas vías de ese camino de San Jaime, con esos tres itinerarios, nos encontramos con muchos topónimos de origen árabe. Ahí tenéis algunos pues, que sí tienen clara la procedencia, con voces árabes que están registradas, y por eso no le ponemos asterisco. Pues bien, Albel, Albadate, Alcolea, Almarge, Almudáfar, Bujaraloz, Alfajarín. Me interesa el caso de Azara, porque se han propuesto también dos explicaciones. Por un lado, del andalusí, Zahara, no sé exactamente cómo se pronunciaría eso, ¿no?, pero brillante, resplandeciente, de donde vendría Zahara, Azahara. Y después, otra explicación, por ejemplo, la primera es la de Corriente, y la segunda, de Terés, dice que procede del andalusí Sahra, roca pequeña, o Asahra, también con el sentido de roca, de donde surgiría Zagra en Navarra, Zagra en Granada o Sagra en Alicante. Claro, resulta que en un documento de 1137, transcrito por Ubieto, precisamente, pone una nota y dice: he modificado la transcripción de este topónimo porque ha sido un error del copista. Y él escribe, Ubieto, Zahara. Claro, pues queda muy bonito. Pero resulta que nos dice cuál es la forma que ha sustituido. Y la forma que ha sustituido es Azahra. Creo que este sentido de roca es el que tendría realmente el topónimo, porque este es el pueblo. Y la roca, pues es evidente. Por lo tanto, la explicación aquí no tiene, por muy bonito que sea lo de la flor de Azahara y sea tan bucólico, pues esto es más seco, porque estamos en plenos monegros y aquí, pues, lo que efectivamente sería la explicación.
Y bueno, aquí tenemos la Puebla de Alfindén, no me voy a detener en Puebla, ¿verdad? No es el momento, pero sí que es un topónimo sobre el que se ha dado también vueltas, relacionado con la voz alfinde o alinde, espejo de acero, procedente del árabe andalusí, pues eso, que tiene que ver con el espejo de la India. En fin, yo no acababa de ver exactamente qué tenía Alfindén, ¿no?, en relación con los espejos o con la luz o con el acero, con el metal. También incluso algún antropónimo latino, como origen de Alfindén, Alfindinius, como variante de Alfinius. Pero bueno, parece que la respuesta la tenemos en ese árabe Hamdan, que sería un nombre propio, también el nombre de una importante tribu árabe. Esta opción me la comentó Robert Pocklington, hablando con él precisamente de este topónimo. Y tenemos en el siglo XII esas formas documentadas, Alindén, Alhindén o Algindén y Alfindén. Según Pocklington, el hecho de que apareciera esa H o esa GH en esas dos formas sería lo que nos llevaría a pensar en el nombre de la tribu árabe y no en otra cosa. Y para terminar ya, algunos cursos fluviales que los peregrinos tuvieron que cruzar. Tenemos el caso de Alcanadre, también de origen andalusí, parece que indiscutible, de Alcanatir, los puentes. Huatizalema, también de origen árabe, de Wadi Salama. El Wadi es el río y Salama sería el nombre de persona. Después tenemos el Flumen, el río, ¿no?, esas duplicaciones a las que se refería también Emilio en su charla. Y después tenemos el río Isuela, que es problemático. Es problemático porque todos los que han estudiado Isuela dicen del latín ínsula, campo junto al río. Vale. Y sí que hay algún topónimo que hace referencia a terreno firme, pues como a Isuala, que es un lugar deshabitado en el Sobrarbe y que podría ser un campo junto al río. Pero claro, ¿qué hacemos en el caso de los ríos? Del río Isuela, que hay dos, porque hay uno también en Zaragoza, en la zona del Moncayo, y después otro río que es a Isuala, en el Somontano de Barbastro. Un río que tome el nombre de una voz que tiene el sentido de campo junto al río, pero sí es el propio río. Después tenemos de Isuela la documentación medieval, Isolam o Isola, del siglo XIII. Habría que explicar también esa diptongación que se produce de esa U breve. ¿Se podría explicar? Claro que se podría explicar. Podemos explicarlo todo, pero, en fin, yo creo que hay que darle vueltas también a este río para averiguar realmente cuál es su etimo y de dónde procede su nombre. Bien, acabo. Como han podido ver, las huellas en la toponimia de Aragón relativas al Camino de Santiago son muy pocas y las que he expuesto serían discutibles en la mayoría de los casos. También, ahora me viene a la mente, hay un tabernas, había que ver, tabernas de Isuela, precisamente, habría que ver si esas tabernas también tuvieron que ver o no, o están situadas en alguna vía del Camino de Santiago, en algún camino secundario. Y lo que sí que es cierto que, como decía Emili, al final lo que nos encontramos es con abundante toponimia en todos estos caminos y que toda esa toponimia merece la pena ser estudiada. Muchas gracias.